estará con nosotros nuestro segundo invitado, está ya de hecho conectado, vamos entonces inmediatamente a saludar con él. Se trata del doctor Jorge Jurado, experto en asuntos ambientales e hídricos y de energía, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctor Jurado? Buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Usted ha escuchado el reporte de nuestro compañero desde Alausí. Y durante toda esta última noche hemos escuchado quejas también de los familiares de las víctimas, de las personas desaparecidas, que han anunciado o que han reiterado que no se atendió la emergencia desde muchas semanas atrás, cuando se advertía la inminencia del peligro que se venía en Alausí. ¿Cómo mira usted el manejo de esta crisis que ha desembocado en una tragedia de grandes proporciones? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por esa oportunidad y antes que nada me gustaría expresar mi solidaridad con el pueblo de Alausí ante la tragedia que ha vivido y que probablemente pueda ocurrir nuevamente, dado que la situación es altamente inestable en términos geológicos y puede ocurrir. Espero que la situación pueda ser manejada de mucha mejor manera que lo que ha sido hasta el momento. Yo no le veo a usted, Liceña, no sé qué es lo que sucede, estoy solamente escuchándola nada Yo más. sí le veo a usted completito. Bueno, dígame Le usted, decía, doctor Jurado, que cómo mira ahora le veo. usted, que cómo mira usted el manejo que se ha dado a esta crisis, tomando en cuenta las advertencias, las alertas que ya hubo sobre la inminencia del peligro que se venía sobre Alausí. Usted acaba de mencionar que allí hay un tema geológico que considerar, pero bueno, se ha permitido que se construya allí. Se habla de por parte de los moradores, que se avisó a las autoridades competentes en sus diferentes niveles que había un gran riesgo hace pocas semanas, hace pocos días, me parece que fue la semana pasada nada más, ya El- hubo los primeros deslizamientos, la mire, carretera Liceña, ya estaba agrietada, o sea, ya las alertas habían, pero no se mire, actuó a tiempo. Liceña, el manejo es absoluta y ha sido absolutamente irresponsable, antitécnico y falto de cualquier tipo de criterio en términos para poder lograr de alguna manera tener un proceso preventivo para evitar lo que ha sucedido. ¿A qué me refiero esto concretamente? Y yo tuve la oportunidad de escucharle unas declaraciones al gobernador de Chimborazo el día de ayer, concretamente, en donde este buen hombre lo que decía concretamente era de que este problema existía desde hace 40 años y daba, entre otras razones, a la existencia del problema y a la causa del problema, el hecho de que desde entonces habían ya unas descargas de aguas residuales, es decir, habían viviendas hace 40 años en este sitio y que esta era una de las causas para que el proceso haya venido desarrollándose de esta manera. Absolutamente absurdo. ¿Por qué razón? Por el simple y llano hecho de que hace 40 años esa zona no estaba urbanizada, no había casas todavía en esa zona. Esa zona era todavía una zona agrícola. Por lo tanto, el decir de que hubo o debió haber habido ahí descargas de aguas residuales que vienen de las casas, obviamente, para que sea una de las causas para eso, es simplemente no tener la menor idea de lo que se está hablando. Entonces, esto es una pauta de que el manejo de este tema ha sido totalmente irresponsable. A esto se suma, por supuesto, lo que ya venimos observando, venimos escuchando, de que las grietas, las zanjas que se han ido formando por el deslizamiento obvio del territorio, simplemente ya era una alarma absoluta y esto que si no se hizo nada en las últimas 6 semanas, porque la población dice que hace 6 semanas, desde febrero, se sabía de este tema, significa de que las autoridades, ni la alcaldía de Alausí, ni la gobernación de Alausí, estaban en la capacidad y la prefectura, o sea, todas las autoridades, también las nacionales, obviamente, no hicieron caso ante una situación de emergencia. El resultado es este concretamente. Entonces, esa es mi opinión y creo que es perfectamente fundamentada desde el punto de vista de lo que pudo haberse hecho y no se lo hizo.
¿Qué debieron hacer las autoridades, doctor? En Apenas se primer lugar, levantaron las alertas. en primer lugar, desalojar a la gente. Así de simple. Yo escuché lo que el doctor Poveda hace unos momentos atrás mencionó, en que esto debía haberse hecho. Sí, señor, coincido con él, debía haberse hecho. Las autoridades debieron haber puesto unas acciones para que los seres humanos tengan que salir de ahí. No es fácil, de acuerdo, pero hay que hacerlo en un momento dado ante una situación de esta naturaleza. Y luego de esto, tratar de buscar algunos elementos que permitan que el riesgo se minimice en tanto en cuanto a buscar formas de ir tal vez estabilizando el terreno, lo cual no es fácil tampoco. ¿Por qué razón? Porque el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto. Ese proceso de estabilización de un talud que está en grave riesgo de un proceso de deslizamiento rotativo o masivo, lo que va a tardar son varios años porque hay que hacer terraceos, hay que manejar el tema hídrico allí y todo lo demás. No es fácil. O sea que en 5 semanas, 6 semanas, difícilmente creo que habría sido posible hacerlo. Pero sí, evitar de que las personas se queden habitando todavía ahí y lamentar como estamos lamentando hoy por hoy la situación. Ahora, ¿cómo nos explicamos la magnitud de este deslave? ¿Por qué se produce una cosa de esta naturaleza? ¿Qué causas técnicas, geológicas, A ver, ambientales hay para explicarnos una cosa tan grande como lo que ha ocurrido en Alaucia? a ver, nosotros estamos viviendo bueno, aquí en la sierra, obviamente, nosotros tenemos una configuración sumamente frágil, ¿no? Las laderas de nuestras montañas son en muchos casos muy pendientes, con un gradiente muy pronunciado, y estamos este rato viviendo también un segundo elemento. Por eso yo llamaría que estamos ante una situación multifactorial. Estamos Ujú. viviendo una serie de aspectos que hacen que se reúnan todo este tipo de elementos que devienen en una posible catástrofe. ¿Cuál es el otro aspecto? Aparte de la inclinación, de las laderas y todo lo demás con la cual tenemos que vivir, es el hecho que estamos viviendo un invierno sumamente fuerte, ¿no? La prueba es lo que ha pasado Guayaquil hace semana y media, ¿no? Guayaquil se inundó, la costa, muchas partes de la cuenca baja del Guaya están absolutamente inundadas. ¿A qué se debe esto? Se debió, aquí quisiera yo les he pasado una imagen que si pudieran por favor ponerla en pantalla para poder explicarla mejor. Se debe al hecho de que estamos viviendo un proceso de calentamiento de la temperatura superficial del Ahí la océano. tenemos, Ahí, doctor. Ahí la tenemos. muchas gracias. Ahí miren ustedes pueden ver que justamente frente a nuestras costas tenemos una elevación de la temperatura superficial del océano, viendo la escala que está ahí a mano derecha, ¿no? Se puede ver que este es un fenómeno que nos está afectando. ¿Por qué razón? Porque hay una mayor evaporación del mar y esto se traslada en precipitaciones pluviales en el continente. Por eso tenemos este fenómeno. Entonces, la situación del país está conjugada con varios factores. A este hay que añadir otros factores más. Por ejemplo, el hecho de un pésimo manejo de la cuenca baja del Guayas, por el hecho de que se tuvo en algún momento que tomar las medidas necesarias, por ejemplo, para que la represa, la Daule Peripa, que es la represa más grande que tenemos en el lado occidental del país y es una represa multipropósito, por ejemplo, ¿no? Haya, debió haber sido regulada de mucha mejor manera para evitar de que su contribución hídrica, su contribución de agua concretamente, haya ayudado, coayudado a la inundación de la zona de Guayaquil y todo lo demás. Aquí tenemos un caso, yo tengo aquí un dato que es bastante interesante, y es el hecho de que justamente entre el 23
y el 24 de marzo, es decir, hace pocos días atrás, pero justamente aquellos días en los que Guayaquil se inundó totalmente, la altura de la marea, de la pleamar que se había esperado que estaba ahí, llegó a 5,15 metros, 5,10 metros y a 4,96 metros sobre el nivel del mar, tomando en cuenta, quizá para nuestros amables radioescuchas, el hecho de que la altura de Guayaquil sobre el nivel del mar es de 4 metros. Entonces la pleamar ya se fue 1 metro más allá. Si a esto se suma la descarga del río Guayas, ¿no? Entonces simplemente el resultado es lo que tenemos. Tenemos la inundación total y absoluta de Guayaquil. Entonces todos estos factores están sumándose. Claro, a eso vino el tema del terremoto en Balao, con las consecuencias que tenemos en Machala. Hemos tenido un par de sismos la noche de ayer, tanto cerca de Piñas como también en Morona, Santiago. Tenemos el asunto de la posibilidad bastante real de que se nos venga un nuevo fenómeno del niño en las próximas semanas. Es decir, tenemos una serie de elementos a los cuales la naturaleza es difícil evitarlos, pero sí es posible tomar medidas preventivas. Al contrario de todo esto, o frente a todo esto, mejor dicho, ¿qué tenemos? Tenemos un proceso franco de desinstitucionalización del país. Las instituciones del país no están en capacidad de ponerse al frente de situaciones como estas. ¿A qué me refiero? En el tema hídrico, que como usted me preguntó, Liceña, hace unos momentos, y yo le he mencionado, es una de las causas para el desastre de Alausí. ¿Por qué? Porque la cantidad de lluvias, todo eso, hace de que ese talud se haya ido por peso, por masa, sobresaturada de agua, por ejemplo, ¿no? Hace que el tema hídrico en el país esté pésimamente manejado. Tomando en cuenta, no olvidemos de que en el nefasto gobierno de Moreno ya se suprimió la CENAGUA, la Secretaría Nacional del Agua, y esta se la Se las absorbió fusionó. y hoy por hoy es parte del Ministerio de Ambiente con un nombre curiosísimo, en sus siglas MATE, ¿no? Que podría interpretárselo también de otra manera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo. Luego, ¿qué pasó con la instancia de riesgos? La instancia de riesgos tenía una secretaría hecha y derecha. Desapareció esa secretaría y Pero hoy hay tenemos... sectores también, doctor, hay sectores que ya están tratando de posicionar la idea de que hasta el derrumbe o el deslave de grandes proporciones ocurrido el domingo por la noche en Alausí es culpa del expresidente Correa porque supuestamente en su gobierno se prohibió o se eliminó un fondo para este tipo de percances, ¿no? Un fondo de Por emergencias. favor, Pero mire, resulta que en el y 2017, con la ley de fomento productivo, se volvió a crear este fondo que se alimenta con los excedentes del precio del petróleo y que eso no venía dice nadie. reuniéndose ese fondo desde el 2021. Estamos en el 2023, 2021, 2022, 2023. No sabemos cuánto se ha reunido en ese fondo, ni si se ha utilizado los Y recursos de ese fondo seguramente, para atender la emergencia. El y fondo hay. seguramente no lo vamos a saber, Liceña, porque esos son temas, esos son tabúes ocultos que mantienen, el que mantuvo Moreno y que lo mantiene el gobierno actual. Pero a eso, le agradezco mucho esos datos, pero a eso hay algo que se puede añadir. Tenemos alrededor de entre 9,000 y 10,000 millones de dólares en reservas, que además nadie ha dicho en dónde exactamente están, ¿no? Había una especulación de que estén en el Credit Suisse, en Suiza, banco que quebró prácticamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos reservas. Bueno, es hora de sacar esas reservas para
que por el bien del país realmente se hagan las inversiones necesarias, Pero el se ministro de fortalezcan Economía, las doctor Jurado, el instituciones. ministro de Economía ya ha dicho que se va a acudir al endeudamiento público para atender esta Claro, por emergencia. supuesto, esa es la perfecta solución neoliberal. Por supuesto, más deuda para seguir acumulando los fondos del país, los fondos que como ciudadanos contribuimos todos para ponerlos en Suiza o ponerlos en sabe Dios dónde más, ¿no? Para poder pagar esa deuda. Es la perfecta solución neoliberal, el absurdo de los absurdos. Entonces hay que decir claramente las cosas. En el tema de la desinstitucionalización, no solamente es el asunto que ha mencionado, el tema hídrico, con la Cenagua desaparecida, Ujú. con una instancia dentro del Ministerio de Ambiente que realmente se nota que no funciona, el tema de los riesgos. Hablemos un poco de la vialidad. La vialidad es uno de los elementos que más está sufriendo y que más ha sufrido por los eventos naturales, obviamente, pero también por la desidia demostrada por el gobierno debido a que justamente no hay una inversión clara para restaurar, para recuperar una vialidad que fue envidia de una gran mayoría de países en América Latina. Y hoy por hoy tenemos problemas en que, en este caso, este evento catastrófico en Alausí, la Panamericana, la E35, está interrumpida. ¿Qué significa esto concretamente, Liceña? Esto significa de que no, en términos de infraestructura, en términos de logística, no hay paso o hay Ujú. un paso limitado. Por lo tanto, el movimiento económico del país está prácticamente quebrado en esa zona. Eso significa una pérdida económica a la zona, a la región y por supuesto al país de forma mayúscula. Por otro lado, tenemos unas carreteras en la zona de la SUAY, la población de la SUAY con muchísima razón está protestando porque también está casi aislada entre Ujú. esos temas. ¿Qué pasa con las carreteras en Loja? ¿Qué pasa con las carreteras en todo el sur del país? Están hecho un desastre. Y tomando en cuenta, además, de que las carreteras, desgraciadamente, y esto es una crítica que hago a mis colegas de ingenieros civiles que se encargan de construir las carreteras, es el hecho que cada carretera significa un dique en términos ambientales, en términos hidráulicos. Y casi siempre sucede de que las carreteras van a sufrir mucho por este tipo de eventos. Entonces, a lo que yo quiero llamar la atención en este caso, Liceña, es el hecho de que se necesita que haya una correlación, haya un vínculo de trabajo coordinado entre lo que significa entender la naturaleza, una naturaleza muy difícil Ujú. aquí en el país, evidentemente, y lo que tiene que hacerse para poder sobrevivir en términos de ir afrontando esto. No quiero dejar de lado, Liceña, de que todo lo que estamos viendo, a mi juicio, son ya los primeros prolegómenos del cambio climático. Ujú. Pero el momento en que nosotros tengamos ya temperaturas de 1,5, 2 grados centígrados a nivel global en los océanos, concretamente, esto, esto no va a resistir. ¿Qué es lo que va a pasar con Guayaquil? Guayaquil tiene una altura sobre el nivel de mar de 4 metros con una elevación de temperatura como las que he mencionado y que son las que se avisoran en el tema Ajá. del cambio climático, ¿qué es lo que va a pasar? El nivel del océano va a subir por sí mismo, va a subir en alrededor de 40, 50 centímetros. Con la pleamar y más las descargas hídricas, Guayaquil va a permanecer inundada durante semanas, durante meses. Es decir, la catástrofe total. ¿Y Todavía qué no nos viene. pasa a nosotros? ¿Y qué nos pasa a nosotros en la sierra? Porque claro, siempre va a haber algún despistado de mala fe que puede decir, bueno, eso que pasa allá.
Aquí lo que vamos a suceder, lo que vamos a tener, o son problemas de sequía, son problemas de inundaciones, de deslaves, ¿no? Como lo que estamos observando En en Alausí. Alausí. Y en Entonces Alausí, yo creo doctor, que, perdón que le interrumpa allí, tomando en cuenta seguro, lo que usted dice, pero más cercano, ¿no? Ahora mismo el INAMI pronostica que las lluvias van a continuar. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, decía que hay el riesgo de que si las lluvias siguen, no puedan utilizar maquinaria pesada por el peligro que pueda producirse otro deslave. Es factible que se produzca otro deslave en la zona ya que está a ver, afectada? ¿Qué em, tan grande podría ser este deslave yo en caso de que se no produzca? tengo, yo no tengo los datos exactos de cuál es la situación de aledaña al deslave en Alausí, pero yo sí creo, tomando en cuenta que este tipo de eventos suelen venir de alguna manera concatenados, es decir, nunca sucede un evento, un deslizamiento rotativo de esta naturaleza, nunca sucede el momento que está ahí, sucedió y se acabó. ¿Por qué? Porque los otros factores, como usted bien ha dicho, el INAMI prevé más lluvias. Por lo tanto, el efecto de absorción de la tierra de una esponja que se va saturando va a continuar. Entonces, las laderas empinadas, la situación ya de inestabilidad geofísica, ¿qué es lo que va a traer? Que probablemente puedan haber otros deslaves. Entonces, yo creo que esto es absolutamente necesario. A mí me encantaría, por ejemplo, haber escuchado en algún momento de que la gestión de riesgos, en este caso, ya tuviese una idea mucho más clara de Ujú. cuáles son los otros flancos del deslave sucedido y qué prevén ellos. Ellos deberían estar este rato estudiando esto sobre la marcha. Ujú. Entonces, el tema de lo que yo lo defino como estamos ante una situación multifactorial es no solamente, y en esto permítame insistir, Liceña, no solamente en términos naturales, sino en términos de una absoluta irresponsabilidad e incapacidad institucional de este país. Y esto es resultado de las políticas que se han venido dando y que se han venido generando en los últimos 6 años. Creo que hay que ser muy claro en esto y yo lo denuncio de una manera frontal en este caso. Para finalizar, doctor Jurado, el recorte, esta desinstitucionalización que usted señala, que además es evidente, este recorte del Estado, este achicamiento del Estado, nos está pasando este tipo de facturas que cobran vidas humanas. Pero por supuesto, pues, es simplemente el momento en que no hay suficientes recursos y bajo esta égida neoliberal en la cual se tiene que reducir el Estado a la mínima expresión solamente para que sea útil a ciertos intereses privados, ¿no? Y no, al bienestar social concretamente, es claro de que no va a haber posibilidades de que puedan darse más recursos para restituir, para poder volver a tener una cierta suficiencia en afrontar estas cosas. Lo que se nos viene en términos naturales es sumamente grave en los próximos años, Liceña. Ujú. Y solamente aquí recordando una cosa, miren ustedes, y creo que lo mencioné en un momento dado, hace un momento, en el tema de la represa Daule Peripa, ¿no? Si el manejo de la represa hubiese sido en estos días de pleamar de la semana pasada en Guayaquil, hubiese sido manejado de una mejor manera, si hubiese restringido la descarga de la represa, tal vez no habría llegado a los niveles de inundación en Guayaquil. Pero de todas maneras, la represa, tengo entendido que no trabajó de esa manera desde un punto de vista social, Ujú. sino generando, porque es un proyecto multipropósito, uno muy importante, generando más descargas, ¿para qué? Para utilizar para la generación de energía. Pero ahí tenemos uno de los problemas. Y no olvidemos de que el río Guayas, este momento, tiene un problema gravísimo con el islote este del Palmar. Ujú. Este islote viene de todo el mal manejo de la cuenca del Babahoyo, de la erosión de los deslaves,
de la cordillera, de 3 provincias concretamente, de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, que se han ido acumulando a lo largo de los tiempos, y hoy por hoy tenemos un islote que va a tener que ser dragado. Sabe Dios cuál va a ser el resultado de ese dragado. Entonces, todo es un caos, todo es un desorden. Y si a esto sumamos, porque no quiero dejar de señalar el tema de que también la desinstitucionalización está a cargo también de los gobiernos seccionales, concretamente de las municipalidades y de los gobiernos provinciales. A todo esto se suma entonces, realmente yo definiría la situación como un caos climático, hídrico, institucional en al cual nos estamos enfrentando, que Muchísimas ya gracias, es, doctor, que ya es suficiente, aparte de todos los otros problemas que que vivimos como vivimos. país. Así es, muy amable, doctor. Muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado en gracias a este diálogo. ustedes.